Hi, I am Anthony. Today we are going to learn the present simple with three time activities. Bueno, para que me puedan entender, vamos a explicar las reglas del presente simple. Según lo aprendido hasta el momento, es algo sencillo como tal. La primera regla nos dice que a los verbos les vamos a añadir una S, pero para que esta regla se dé, solo se puede dar cuando hablamos en tercera persona. Pero cuando menciono esto, ¿a qué quiero llegar? Me refiero a que solo se utiliza con she, it and he, que son los pronombres personales en tercera persona como tal. Ahora, bueno, más tarde lo vamos a explicar con las actividades de la page number 32 para que me puedan entender, pero primero vamos haciendo un recuento. Como mencioné, solo aplica para la tercera persona y la primera regla nos dice que como mínimo le vamos a añadir una S a los verbos. Por ejemplo, she, que es la tercera persona, calls Juan, que significa ella llama a Juan. Solo aplica nuevamente, lo recalco, para las terceras personas. Por ejemplo, si utilizáramos they, al verbo no se le agrega la S porque they no forma parte de la tercera persona. La segunda regla también es muy básica y fácil. Nos dice que cuando el verbo termina en las siguientes letras, X, Z, o por ejemplo en ES, o doble S, CH, o SH, se añade es, como por ejemplo el verbo go, que termina el verbo go, que termina en O. Nuevamente recalco, solo es cuando se utiliza o cuando la oración inicia con tercera persona. Por ejemplo, she goes to the park, o he watch TV. ¿Qué sucede si utilizamos otro pronombre como por ejemplo el we o el they o el you? El verbo no cambia, se mantiene tal y como es. Como por ejemplo they watch TV. No se le añade ni se le incrementa absolutamente nada, se queda tal cual. Otra regla nos dice que se le agrega el es al verbo cuando este termina en y antes de la y hay una consonante, como el verbo try o el verbo study. Que se reemplaza la y por ies, que quedaría en este caso de la siguiente forma: tries and studies. Bueno, por último, tenemos el verbo have. Have significa tener, es la traducción como tal, pero de igual forma cambia para las terceras personas. Cambia por has. For example, Carmen has a car. Carmen tiene un carro. ¿Qué sucede si se utiliza, por ejemplo, otro pronombre que no es de tercera persona, como nuevamente they and you, o cualquiera de estos, we? El verbo no va a cambiar de escritura, se va a mantener tal cual, como es el caso de have. Por ejemplo, for example, they have a house. Ellos tienen una casa. El verbo no va a cambiar la escritura. Ahora bien, vamos con las actividades de la page number 32, que son estas de aquí. ¿Cómo quedaría aplicando estas reglas ya mencionadas? Por ejemplo, la primera sería aumentándole una S. He reads a book. La segunda, por ejemplo, sería aumentándole ES al verbo. She goes to the gym. La tercera, he
visits a museo. Bueno, y así vamos con paint. ¿Qué pasaría en el caso de paint? Como es una mujer, sería she paints at home. La siguiente, he plays video games. She watches con S TV. He takes ES photos. She sings well. He listens S to music. She goes to the cinema. He plays a sport. She goes out with friends. He surfs the internet. Finally, she goes shopping. Thank you.